Hola, bienvenido a tu canal, Claribel Vlogs. Caso Mariluz Cortés Suárez. Comencemos. Ella era Mariluz Cortés Suárez. Nació en Huelva, España, el 12 de diciembre del 2002. Era la menor de 3 hijos del matrimonio entre Juan José Cortés e Irene Suárez. Tenía 2 hermanos de nombre Daniel y Juan José, de 13 y 10 años de edad al momento de los hechos. Al ser la primera niña del matrimonio, su nacimiento fue considerado como un milagro para sus padres, quienes la describen como la alegría de la casa. Era una niña especial y risueña, cariñosa, alegre y sociable. Además, le encantaba bailar y cantar. Era muy inteligente y buena para dibujar. Le encantaba ayudar en las tareas domésticas a su mamá y siempre la acompañaba al mercadillo donde sus padres tenían un comercio. A Mariluz le encantaba ir a la playa y era muy apegada a sus padres. No le gustaba estar sola y le temía a la oscuridad. Ya que conocemos un poco de la corta vida de Mariluz, pasemos al día de los hechos. Mariluz y su familia vivían en Plaza de la Rosa número 4, en la barriada del Torrejón, en Huelva. El día 13 de enero del 2008, un domingo lluvioso y frío, después de almorzar, Juan José, padre de Mariluz, se marchó de casa rumbo a Palos de la Frontera a un partido del Pinzón donde él era el entrenador, mientras Irene, madre de Mariluz, dormía en el sofá, pues se sentía un poco mal y había tomado un relajante muscular. Al estar su mamá dormida, Mariluz, quien solo tenía 5 años, decidió salir sola de casa a comprar chucherías. La niña tomó un euro que estaba en el salón y salió de su portal en Plaza de la Rosa para dirigirse hacia el kiosco de María Las Carrasco en Avenida de las Flores, número 5. Y bueno, este es un video que grabé en Google Maps. Lo grabé para mostrarles el recorrido que la niña tuvo que hacer ese día. Como pueden ver, pues es un camino relativamente corto, peligroso para una niña de 5 años, claro, pero igual solo quería mostrárselos. Miren, este es el kiosco donde la niña acudió. Está un poco cambiado, pero al final fue donde acudió la niña. Igual les estaré dejando esta imagen para que se den una idea más gráfica, más completa del recorrido. Mariluz ese día iba vestida con un leotardo rosa, una falda fucsia y unas botas azules con cremallera. Al llegar al kiosco la atendió el dueño Fernando Salazar Koopman, quien declaró que la niña compró unas palomitas y venía en compañía de 2 niñas, pero que él desconocía el rumbo que habían tomado. Es en este momento cuando se pierde la pista de Mariluz. Nadie vuelve a verla jamás con vida. Desde el momento de su desaparición, la familia de Mariluz organizó movilizaciones por varias ciudades para pedir su regreso a casa. El día 15, un equipo de psicólogos de la Cruz Roja se trasladó al domicilio de la niña para apoyar a los padres. El día miércoles 16 se realizó una manifestación en la que más de 5,000 personas apoyaron a la familia de Mariluz. Al día siguiente, varios pueblos de la provincia expresaron su solidaridad y en Huelva, cerca de 400 personas se concentraron a las puertas del ayuntamiento para pedir el regreso de la niña desaparecida. El jueves 17, la familia declaró que sospechaban de unos rumanos que se habían acercado al mercadillo con intenciones de instalar unos puestos, pero que les fueron denegados, por lo que ellos pensaron que tal vez ellos habrían querido vengarse. El día 20, alrededor de 1,000 personas asistieron a una misa en honor a Mariluz. El día 22 se realizaron concentraciones entre las 5 y las 6 de la tarde en las plazas principales de 15 capitales españolas. Juan José
estuvo presente en la convocada en la Plaza Mayor de Madrid. El 13 de febrero, un equipo de detectives privados contratados por la familia comenzaron la búsqueda de la niña. Pero todavía pasaría casi un mes antes de que apareciera. Al fin, 54 días después de la desaparición de Mariluz, el día 7 de marzo, un empleado de una refinería encontró el cuerpo de la pequeña flotando en un muelle de la ría de Huelva. La ropa y el tamaño del cuerpo coincidían con la descripción de Mariluz. El cadáver fue trasladado por la Guardia Civil hacia el muelle de Levante y de allí al Instituto Anatómico Forense, donde le fue practicada la autopsia de ley. Juan José, el padre de la pequeña, identificó su cadáver. Tenía poco pelo, un golpe en la cabeza y le faltaban las uñas. Irene, su madre, no se atrevió a entrar a verla. El Ayuntamiento de Huelva decretó 3 días de luto oficial en señal de duelo por la muerte de Mariluz. El día 10 de marzo, la pequeña fue enterrada en una ceremonia multitudinaria. El día 12 de marzo, Juan José, padre de Mariluz, declaraba que el mejor regalo que le podía dar a sus hijos es que se hiciera justicia por su hermana. El estudio toxicológico aportado por el Ministerio de Justicia determinaba que cuando arrojaron a la niña al agua, todavía estaba viva, ya que en su médula ósea se habían encontrado algas diatomeas de los géneros Navícula, Synedra y Ánfora, que solo podían haber llegado allí si la muerte se había producido por sumersión. Pero los padres de Mariluz habían encargado una segunda autopsia al profesor Luis Frontela, quien entonces era director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla. En dicha autopsia se revelaba lo siguiente: no habían aparecido diatomeas en el cuerpo de la niña, de lo que se deducía que ya estaba muerta cuando fue arrojada al agua. Había lesiones en ambas muñecas, lo que indica que la niña fue atada en vida y ejerció resistencia o defensa. Existía una lesión por intento de separación, al menos de un muslo, lo que probaría una violación o intento de una. Se detectaron al menos 2 golpes en la cabeza, distintos de los mencionados por los forenses en la primera autopsia. En la piel de la cabeza había fibras de color negro introducidas muy profundamente que indicaban que la niña tuvo colocada una prenda oscura o de color negro en la cabeza sobre la que se ejerció una gran presión. Frontela omitía toda referencia a los genitales de la niña por expreso deseo de la abogada de la familia. La conclusión era que se trataba de un homicidio, no de una muerte por ahogamiento. Si las conclusiones de Frontela eran correctas, volvíamos a tener una versión oficial que no tenía nada que ver con los hechos reales, así como pasó en el caso Alcácer. El cuerpo de Mariluz apareció, pero ¿quién la había raptado? ¿Quién era el culpable? En octubre del año 2007, 3 meses antes de la desaparición de Mariluz, Santiago del Valle se mudó al piso que había sido de sus padres en el número 1 de la Avenida de las Flores de Huelva, junto con su mujer y su hermana Rosa, casi al lado de la casa de Mariluz. En noviembre se apuntó a los cursos de adultos del colegio al que asistía la niña, al IES San Sebastián, situado en la Avenida de Andalucía. Santiago del Valle García había nacido en Huelva el 22 de febrero de 1965 en una familia de 9 hermanos, 3 niñas y 6 niños, de los cuales él era el cuarto. Su padre, Juan, se dedicaba a la venta ambulante y su madre María era limpiadora. Sus únicos ingresos provenían de una pensión por invalidez que se le concedió cuando era joven. La Consejería de Asuntos Sociales andaluza le reconoció una minusvalía del 75%
por padecer esquizofrenia. Del Valle se casó con Isabel García y se mudaron a Casalla de la Sierra. Isabel tenía un coeficiente intelectual de 47, equivalente a retraso mental moderado. Volvieron a Huelva para vivir en la casa de la madre de Santiago, en la que permanecieron hasta que la hija mayor del matrimonio murió atropellada por un camión. Recibieron una indemnización de 120,000 euros, mismos que usaron para comprarse un piso en Sevilla, en el barrio de las 3,000 viviendas. Cabe recalcar que Santiago contaba con varios antecedentes penales por abuso sexual y acoso, todos cometidos contra menores de edad. Y tras la condena del matrimonio por abusos sexuales a su hija, vendieron el piso en Sevilla y se trasladaron a Gijón. Allí Del Valle fue denunciado por ciberacoso por la madre de una niña de 13 años y se dictó una orden de alejamiento contra él. El ciberacoso había pasado a mayores y Santiago se había presentado en casa de la menor e incluso en el Instituto Mata Jove, donde estudiaba. Volvieron a Sevilla para ocupar una chabola, y Del Valle se quejó con sus hermanos de las condiciones en las que estaba viviendo, y estos decidieron permitirle que se alojara en la antigua vivienda familiar en Huelva. En total, desde el año 2001, Del Valle había estado implicado en 5 casos de abusos a niñas, pero jamás había sido enviado a prisión. Había empezado a abusar de su hermana Catalina cuando la niña tenía 5 años. Luego se le condenó a 2 años y 9 meses de cárcel por abusos hacia su propia hija, sin que su mujer hiciera nada por impedirlo, por lo que se le impuso la misma pena. Sin embargo, Del Valle había acudido en enero de 1999 al juzgado de guardia de Sevilla para denunciar abusos hacia su hija por parte de un profesor de gimnasia, pidiendo una indemnización de 60,100 euros. El profesor estuvo imputado 1 año y medio. Se acusó a Del Valle de haber falsificado un parte médico que sirvió de base para la acusación hacia el profesor. En resumen, Santiago Del Valle, siendo esquizofrénico, vivía en el limbo psiquiátrico. No estaba recluido en un hospital ni tampoco había sido enviado a prisión por sus delitos de pedofilia. A los 43 años, Del Valle tenía un largo historial de abusos sexuales a menores, pero jamás había matado a nadie. ¿Qué crees que lo haya hecho cambiar para que lo comenzara a hacer? Horas después de la desaparición de Mariluz, sobre las 8:30 de la tarde, los padres de la pequeña acudieron a la casa de Santiago Del Valle para registrarla. Registraron la casa y también registraron el coche de Rosa Del Valle. El maletero del vehículo estaba húmedo y recién lavado, y en su interior había 2 cartones. Santiago fue interrogado al igual que otros vecinos de Mariluz, y en sus primeras declaraciones dijo que había estado dormido junto a su pareja y que después despertaron y decidieron salir de casa a dar una vuelta y regresaron a eso de las 8:30. En cambio, Isabel, su mujer, declaró que el día que desapareció Mariluz, ella se había quedado dormida sobre las 3 menos 10 de la tarde y que había despertado sobre las 4, advirtiendo que su marido no estaba. Entonces se acostó de nuevo. Poco después se abrió la puerta de la vivienda y Santiago entró en la habitación diciendo que había salido a dar una vuelta. Después de haber huido por la desaparición, Del Valle fue detenido el 25 de marzo de 2008, más de 2 meses después, en la estación de autobuses de Cuenca. Había estado viviendo en calle del Pozo, en el pequeño pueblo de Pajaroncillo, de apenas 50 habitantes, en donde se había hecho una vida normal en compañía de su mujer y de su hermana Rosa. Ese día, Del Valle declaró que él se encontraba mirando por la ventana cuando vio a Mariluz caminando rumbo al kiosco. Notó que se encontraba sola y al momento de verla regresar lo confirmó. Entonces decidió lanzarle un oso de peluche blanco por la ventana para llamar su atención y lo logró. La niña lo tomó y se adentró a su portal para regresarle el peluche. Ahí Santiago comenzó un toqueteo libidinoso en contra de la niña
que hizo que ella se asustara y quisiera salir. Forcejearon y fue cuando Mariluz cayó por las escaleras, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza que la dejó inconsciente. Del Valle, al ver esto, se puso nervioso y decidió deshacerse de ella. Así que la metió a su casa y fue por el carrito de la compra. Metió el cuerpo de Mariluz ahí y tapó su cabeza con un chaquetón negro, pues ésta sobresalía del carrito. Posteriormente fue a despertar a su hermana Rosa para contarle lo que minutos antes había sucedido, y le pidió que le ayudara a trasladar a la menor en el vehículo marca Hyundai Accent de color azul, que era utilizado habitualmente por Rosa. Después bajaron hasta el vehículo que estaba estacionado en la Plaza de la Rosa. Santiago introdujo el carrito en el maletero del vehículo y ambos se dirigieron hasta la zona de las marismas. Al llegar, Santiago sacó el carrito del maletero y arrojó a la menor al agua cuando aún estaba con vida, produciéndose así la muerte de la menor por asfixia por sumersión. Rosa se marchó del lugar en el vehículo y Santiago se fue andando a su domicilio, a donde llegó con las botas manchadas de barro y sin el carrito que había utilizado para transportar a Mariluz. En el juicio, Del Valle afirmó que en su segunda declaración del 27 de marzo de 2008, donde se había declarado culpable del asesinato de Mariluz, en realidad era mentira, y que lo había realizado coaccionado por la policía, pero que en realidad él no tenía ni idea de lo que le pudo haber ocurrido a Mariluz, y que había abandonado Huelva la madrugada del 14 de enero de 2008 a consecuencia de las amenazas recibidas por parte de la familia. Es así que el día 18 de marzo del 2011, Santiago del Valle es condenado a 19 años de prisión por el asesinato de Mariluz Cortés y 3 años más por los delitos de agresión sexual. Rosa del Valle fue condenada a 9 años de prisión por complicidad. Esa fue una condena un poco absurda para un pedófilo asesino, ¿no creen? Por tal motivo, Juan José, padre de Mariluz, emprendió una lucha titánica contra el sistema bajo el lema "Por una justicia justa". Consiguió reunir más de 3 millones de firmas, pero no tuvieron efecto en el Congreso de los Diputados. Entonces decidió meterse a la política. Él solo buscaba cambiar un poco las leyes para que lo que le pasó a su hija no le pase a nadie más. Esto fue todo para el video de hoy. Si este video te pareció interesante e informativo, no olvides suscribirte y activar campanita de notificaciones.